Bon día a totes. Me vengo acá para estar un poquito más arropado, que ahí en la esquina estaba muy frío. Agradecer a la organización que nos haya invitado como organización agraria. Yo soy Juan Clemente y pertenezco a COAG, a la COAG Comunidad Valenciana, la coordinadora de agricultores y ganaderos de la Comunidad Valenciana, y por ende también a las redes y confederaciones en las cuales se inserta. Y este agradecimiento también lo quiero concretar en el departamento de la universidad, además de la capitalidad de la alimentación, todo su equipo y demás, pero concretamente, y porque he sido consciente estos años de ese papel necesario que ha hecho el departamento que se encarga de coordinar este evento, y concretamente la Universidad Internacional Tierra Ciudadana y la Cátedra Tierra Ciudadana, que me parece que es una esperanza dentro de la universidad de cómo transformar un muro impermeable en una pantalla de osmosis en la cual permita la entrada de la sociedad, de los movimientos sociales, del campesinado y de otras miradas a la universidad. Muchísimas gracias por la invitación, pero sobre todo por el trabajo que hacéis todos los días. Mis propuestas de acción, que se supone que son las que deberíamos de tratar en este... Espero que sea lo más entendible posible. Quizá yo soy un poco caótico y si no me sirvo de una presentación, pues quizá un poco más, tal vez un poco anárquico. Pero bueno, quería, antes de lanzar propuestas de acción, creo que es necesario hacer un diagnóstico, aunque sea muy rápido y tal vez burdo, de la situación. Pero creo que es necesario, si hablamos de sistemas alimentarios, traernos a hace 10.000 años, en los cuales el ser humano domestica las razas animales y las variedades de plantas para alimentarnos, ¿no? Desde ese momento el paradigma es que el ser humano se inserta en los ecosistemas para vivir, para alimentarse y respetando el sistema de este entorno, ¿no? Sin embargo, y sobre todo desde hace muy poquito tiempo a esta parte, estamos hablando de mitad del siglo XIX, pero sobre todo con la llegada después de la Segunda Guerra Mundial, con la Revolución Verde, a la agricultura, el modelo agrario que está imperando tiene una serie de repercusiones en el mundo que son fatales y no son nada sustentables, y creo que debemos de tenerlas en cuenta para partir y lanzar propuestas, ¿no? Podemos hablar de que este sistema es un sistema que se basa en la depredación de los recursos naturales y la contaminación de los mismos. Agua, tierra, bosques, diversidad. Un modelo que genera uno de los mayores índices de cambio de gases de efecto invernadero, es decir, de cambio climático, el modelo agroindustrial. Un modelo que además genera desigualdad en las relaciones de poder. Las mayores empresas productoras de agroquímicos, de semillas, de veterinaria agrícola, controlan la mayoría del mercado de este ámbito. En el Estado español, el 55% de la alimentación que consumimos cada día está controlada por 5 grandes distribuidoras, que estamos hablando de Mercadona, Carrefour, Corte Inglés, Eroski, Alcampo. Si a estas le unimos las 2 grandes comercializadoras de alimentos, Euromadi e IFA, estamos hablando de un 75% de la alimentación que está controlada únicamente por esos intereses. Y no sé yo si es bueno que la economía que se mueve con estos alimentos beneficie únicamente a un señor que se llama Joan Roig o el señor Carrefour, por ponerle un nombre, o es mejor que nuestra economía, la economía que viene relacionada con nuestros alimentos, beneficie más a Pepe, a María, que están en la huerta al lado, y su economía beneficia al entero de la sociedad.
Afecciones a la salud. Podemos hablar de cánceres, podemos hablar de diabetes tipo 2, podemos hablar de infertilidad. Podemos decir que el 70% de estas enfermedades está producida por cuestiones relacionadas con la alimentación y con el medio ambiente. Podemos hablar que nos enfrentamos a la primera generación de la especie humana que va a tener una salud peor que la de sus progenitores. Pero podemos hablar de la mayor vergüenza humana, que es que en el mundo hoy haya hambre. Que casi 1.000 millones de habitantes hoy no tienen que echarse a la boca. Hoy no tienen las kilocalorías suficientes para que su cuerpo haga las funciones normales. Incluso pensar, incluso soñar. Está prohibido para ese tanto por cien de la población. Y no solamente 1.000 millones de personas, sino que aquí podemos unir a otros 1.300 más, según la FAO, de personas que no tienen las necesidades nutricionales cubiertas para una vida normal. Es decir, la carencia de ciertos micronutrientes y algunos nutrientes en su dieta no les permite realizar todas sus funciones y están abocados y abocadas a diferentes enfermedades relacionadas con esto. Pero algo flagrante, la paradoja, es que este hambre que tiene una doble cara, que es malnutrición, porque justamente la otra parte, el otro queso igual, pero por la otra parte en el mundo, son personas con obesidad y sobrepeso, que igualmente están malnutridas. Sin embargo, el hambre en el mundo hoy se concentra en un 75% en la población campesina, en la población rural. Es decir, ¿qué sistema es capaz de hacer morirse de hambre a quienes producen alimentos? Me parece que esa es una de las mayores paradojas que el sistema alimentario mundial está generando hoy en día. Con esta situación y con este empobrecimiento y muerte de hambre del campesinado, la Vía Campesina, movimiento social más numeroso al cual pertenece mi organización, hace un regalo a la sociedad en 1996 y regala a la sociedad el término soberanía alimentaria. Y aquí entro en las propuestas. Esta es una propuesta más. La soberanía alimentaria nace se define como el derecho de los pueblos, de las personas, a decidir todo aquello que está alrededor de la alimentación. Es decir, decidir qué comemos, decidir qué plantamos y cómo lo plantamos y producimos. Y todo esto basándose en ciertas bases, como puede ser en el ámbito productivo la agroecología. Pero la agroecología no únicamente como una visión técnico-productiva, sino también con otras vertientes que tiene la agroecología. Y la agroecología no solamente cómo producimos ese alimento, que también, sino toda una serie de cuestiones que están relacionadas con esto. Y estamos hablando de cultura, y estamos hablando de relación con las sociedades en las que estamos. Y estamos hablando también de la organización social que es necesaria de las personas en pos de este movimiento que es la soberanía alimentaria. En 1996, como os digo, se regala este término a la sociedad y ese término se va construyendo gracias a la participación de diferentes actores y actrices del mundo. Desde el ámbito más productivo hasta otras cuestiones relacionadas con la cultura, la investigación, pueblos originarios y demás, ¿no? Consumidores y consumidoras. Y va evolucionando, se realiza durante el foro de La Habana 2001, después el foro, por ejemplo, que hubo en estas instalaciones, por ejemplo, en 2004, el Foro Mundial sobre Reforma Agraria. Ese término va creciendo y se va conformando, pero sobre todo se va llevando a cabo en los territorios. Y en 2007, en Mali, Vía Campesina lanza la idea de que la soberanía alimentaria se construye desde lo local. Y es necesario generar dinámicas de estructuración de la construcción de la soberanía alimentaria en cada territorio, puesto que en cada territorio pueden haber medidas diferentes que son las acopladas a su cultura, a su tradición, a sus condiciones edafoclimáticas y demás condiciones o de cultivos u otros, ¿no? Y con este proceso, en el Estado español se lanza la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos. Y en el País Valenciano se crea la Plataforma por la Soberanía Alimentaria del País Valenciano.
En 2009 comienza a funcionar esta plataforma. Esta plataforma que aúna movimientos ecologistas, organizaciones ecologistas, al campesinado, productores y productoras, al consumo, personas que se organizan para consumir de una manera diferente y responsable, que su implicación sea beneficiosa en el mundo en lugar de un impacto negativo. Pero también hay otros perfiles, como pueden ser los perfiles más culturales, Carrevolta, como pueden ser espacios, organizaciones de defensa del territorio y de defensa de la biodiversidad, como puede ser Perlorta, como puede ser Llavors d'Ací, como puede ser l'Esquella, que defiende las variedades tradicionales ganaderas, como puede ser Albar, en Rincón de Ademuz. Pero también un ámbito que hasta entonces no había colaborado en esta red, que es el ámbito universitario, y como puede ser la academia. Y aquí hablamos de la Cátedra Tierra Ciudadana o de Utópica, que es otro espacio en la Universidad Politécnica de Valencia, y luego personas concretas de departamentos de Sociología, de Economía y demás, ¿no? Una multidiversidad de actores que hace que en este territorio se hayan conseguido muchos logros con el trabajo de la Plataforma por la Soberanía Alimentaria. Y éramos 4 gatos, pero hoy somos mucho más gatos. Y esa conjunción de actores tiene unos logros. Desde 2010, que empieza su trabajo, a hoy podemos ver, en aquel entonces, en el País Valenciano, habían 5, 6 grupos de consumo en todo el territorio. Hoy estamos hablando de que se superan los 60, si no 70. Grupos de familias que se han unido para consumir de manera responsable. En aquella época había un comedor escolar en Oliva y algunos intentos en otros lugares, pero hoy estamos hablando de que en la provincia de Castellón hay 20 comedores escolares que todos los días dan alimentación ecológica y cercana a los alumnos. Alumnos que en el futuro tendrán una salud seguramente mejor porque han podido en su infancia alimentarse con este tipo de alimentos. El número de mercados campesinos que existían en aquel entonces era 0. Se empezó con Godella, se empezó con Alicante, San Vicente, San Juan. Y hoy en día, y sobre todo en la Marina Alta, estamos hablando de casi una treintena de mercados campesinos. Y estamos hablando de 7 años de desarrollo de ese trabajo. Está claro que el porcentaje de la población que se alimenta mediante estos canales en comparación con el resto de la población que hay en el País Valenciano es irrisorio tal vez, pero el crecimiento exponencial por lo menos se tiene que tener en cuenta y por lo menos denota unas tendencias que yo creo que son hacia unos modelos cargados de esas cuestiones que hablábamos de sostenibilidad, de justicia y demás, ¿no? Pero claro, ahora a la hora de lanzar propuestas, esta es una propuesta, la propuesta de la soberanía alimentaria. Sin embargo, me gustaría no daros ideas concretas, porque creo que si no es coartar un poco el marco de pensamiento, ¿no? Pero para los talleres que hay a continuación, y voy a irme al premio Cervantes, a Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza tiene un libro que es Sin noticias de Gur, que muchas personas, sobre todo de mi generación, la habremos leído porque además nos lo obligaban a leerlo en el colegio. Ese libro, ¿qué hace? Un extraterrestre aterriza en la Tierra y con su visión de extraterrestre, es decir, una visión fuera de lo que había convencionalmente, empieza a ver cuántas locuras o cuántas cuestiones que pensamos normalizadas no tienen nada de normal, ¿no? Es muy similar al libro, por ejemplo, de Italo Calvino, el del varón rampante, ¿no? Un niño que simplemente con subirse a los árboles cambia toda su perspectiva y por lo tanto su manera de incidir sobre las cosas, ¿vale? Yo creo que es necesario que nos alejemos de esa mentalidad histórica que también ha comentado Beatriz, de la necesidad de crecimiento, y esto está muy ligado a una visión económica llamada liberalismo. En las universidades, al principio, hasta hace poco, solamente podíamos estudiar dentro de estos marcos conceptuales. También se ha hablado otras veces de otros modelos también imperantes, no tanto como el liberalismo, pero puede ser el helenismo, el keynesianismo, perdón, o el socialismo, ¿no? Pero hay otras visiones de la economía que yo creo que es interesante y necesario tenerlas en cuenta. Y, por ejemplo,
la economía feminista. Y la economía feminista lo que nos aporta son muchas preguntas incómodas al sistema en el cual vivimos. Por ejemplo, desde el feminismo se dice, ¿qué sistema es capaz de utilizar la vida para generar beneficio económico? ¿Qué sistema nos impide cuidar de nosotros y de nosotras? Otras visiones muy relacionadas con la visión feminista pueden ser las visiones de Sumar Carsuay, del buen vivir, ¿no?, de las poblaciones, sobre todo latinoamericanas, indígenas, y también la economía ecológica. La economía ecológica nos enseña que vivimos en una placa Petri que se llama biosfera y que cuando hacemos ese experimento en el laboratorio de poner un hongo que se alimente de un sustrato, cuando llega a comerse todo el sustrato, muere por sí solo. Y eso es lo que vamos encaminados si nuestra idea es únicamente de crecimiento. Por eso digo que intentemos utilizar otras visiones y además de las que comento hay más y podríamos, ojalá, crear nuevas y nuevas. ¿Por qué? Porque la diversidad como paradigma es necesario a la hora de sentarnos y generar propuestas. Y para terminar, ya que tengo que ser muy breve, me gustaría que tuviéramos todos muy en cuenta que cuando hablamos de alimentación sostenible en las ciudades, no nos podemos hablar de la otra parte de la falsa dicotomía que hay en este tema, y es el mundo rural, el medio rural, el campo. No podemos tener ciudades sin campo. Es más, el desarrollo de las ciudades ha sido a costa de aniquilar el medio rural. Y no hace falta que hable de que el sistema urbanístico valenciano ha hecho que las precipitaciones en el interior de Valencia, como nos decía hace 2 días Millán, ha distorsionado totalmente la pluviometría de nuestro entorno, que es verdad, pero me puedo ir simplemente aquí. Esta universidad está construida encima de huerta. O me puedo ir a La Sal. Esta ciudad ha destrozado hectáreas de huerta, de tierra cultivada por centenares de años, por generaciones y generaciones de diferentes culturas, y enriquecer ese suelo para que se expropiase y expulsase a las personas, desarraigara a las personas habitantes de este lugar, que mantenían toda una cultura agraria y sobre todo las mujeres agrarias de estas zonas que se merecen, cuanto menos, un reconocimiento y una reparación a todo ese daño que se les ha hecho. Creo que es necesario romper la dicotomía, como os digo, medio rural, medio urbano. Hay que establecer canales de conexión para establecer una situación más justa que no sea crecimiento de la ciudad a costa de la destrucción del medio rural. Otra cuestión, voy acabando ya, ¿vale? En el País Valenciano, y si hablamos de sostenibilidad, y si hablamos en la comarca de Huerta, me remito al estudio que hemos realizado recientemente las organizaciones de la Vía Campesina en el Estado español, junto con Mundubat y la revista Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y Culturas. En el País Valenciano es el territorio donde más explotaciones agrícolas se han abandonado en el último decenio, según el Censo Agrario. Además, tenemos varias de las comarcas más envejecidas de todo el Estado español. ¿Cuál es el futuro de la alimentación de Valencia o del País Valenciano si lo que tenemos es vejez en el campo, no hay un relevo generacional y cada vez se abandonan más fincas, más explotaciones agrarias? Creo que debemos de ver, igual que hablan los AMAPs, agricultura de apoyo, sostenida por la comunidad. Exacto, agricultura sostenida por la comunidad, de cómo conseguimos apoyar a una especie que tenemos en peligro de extinción, que es el campesino y la campesina. Muchas gracias.